Muy buenos días. El Banco Central de Paraguay dará a conocer los resultados del índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de mayo del 2021. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Como siempre, durante la presentación podrán enviarse preguntas, las cuales serán leídas al final de la exposición. Dicho esto, Lourdes, sí podrías pasarnos los resultados. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. Como dijo el economista jefe, voy a pasar a dar los resultados sobre la encuesta de confianza al consumidor correspondiente a mayo del 2021. Al respecto, esta presentación, como siempre, está dividida en 3 grandes bloques. En la primera se dan los aspectos generales de la encuesta y la metodología brevemente que se utiliza para la elaboración de los indicadores, las características principales de la población encuestada, para al final dar el resultado de la encuesta y de los indicadores elaborados a partir de ella. Finalmente hacemos un breve resumen de los principales resultados. En cuanto a los aspectos generales de la encuesta, el Banco Central del Paraguay autoriza el servicio de realización y relevamiento de encuestas mensuales para la construcción del índice de confianza a la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo, hoy INE, Instituto Nacional de Estadística, en el 2017. Esta es una información de naturaleza cualitativa que permite obtener indicadores del grado de satisfacción tanto presente como futura de las personas del hogar y del país. Y los resultados se presentan en forma agregada y forman parte del conjunto de indicadores o de informaciones que tienen las autoridades del Banco Central para sus decisiones de política monetaria. En cuanto a los aspectos metodológicos, el índice de confianza en Paraguay se basa en una encuesta a 400 hogares que se realizan los primeros 20 días de cada mes y en donde contestan personas de 18 años de edad o más. Estas viviendas se encuentran ubicadas en Asunción y Central Urbano. Central Urbano entendemos por Capiatá, Limpio, San Lorenzo, Luque, Mariano Roca Alonso, Fernando de la Mora, Lambaré y Ñemby. La encuesta básicamente se divide en 2 partes. En la primera se hace una caracterización de la población en donde se presentan datos como edad, género y nivel de educación de la población encuestada. En la segunda parte se presentan las preguntas para la elaboración de los índices, tanto el de situación económica, que llamamos ISE, el de expectativa económica, al que llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, y también 2 preguntas que no son menos importantes que completan el universo de la información. Aquí tenemos las preguntas. Las primeras 6 preguntas son las que se utilizan para la elaboración del índice y dicen así: ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Y también si la situación económica estará mejor o igual o peor dentro de un año. Esta misma pregunta se traslada tanto al hogar como al país, si creen que el hogar estará mejor, igual o peor dentro de un año o si está mejor, igual o peor que hace un año. Lo mismo con el país. Las 2 preguntas complementarias son: ¿usted tiene posibilidad de ahorrar? ¿Y cree usted que es un momento bueno para comprar bienes durables, tales como electrodomésticos, casas, autos o motos? Como dijimos, las primeras 6 preguntas son las que se utilizan para la construcción de los índices. El índice de situación específicamente, utilizamos las preguntas 1, 3 y 5, que captura la situación económica que tienen los encuestados de hoy con respecto a un año atrás. Y las preguntas 2, 4 y 6 capturan la valoración que tienen los individuos de la situación económica de hoy con respecto dentro de un año. Mientras que el ICC, el índice de confianza del consumidor, es un promedio simple de estos 2 anteriores. Dicho esto, pasamos a la caracterización de la población. Vemos que la mayor parte de quienes responden a esta encuesta son mujeres, alrededor del 60%, específicamente en mayo del 2021, el 63.3% de los encuestados que contestaron esta encuesta fueron mujeres, mientras que el 36.8% fueron hombres. En promedio,
Los encuestados que contestan esta encuesta se encuentran mayormente en el grupo entre 55 años y más. Específicamente, en mayo del 2021, el 34.8% se encontraban dentro de este rango, seguidos por un 22.8% que se encuentran en el rango de 35 a 44 años, luego en el rango de 45 a 54, el 20.5%. El 15.8% se encuentra en el rango de 25 a 34 años y finalmente en el rango de 18 a 24 años se encuentra el 6.3% de la población encuestada. Esta distribución es más o menos igual desde que empieza la encuesta, probablemente porque siempre se busca hablar con la cabeza del hogar. En cuanto al nivel de estudio de los encuestados, vemos que también tiene una conformación muy parecida en los diferentes momentos de la encuesta y vemos que el 33% de los encuestados tienen una educación media, es decir, entre el primer y tercer curso, lo que antes se llamaba bachillerato, seguido por educación superior universitaria, un 23%, seguido por la educación escolar básica entre el primer y segundo ciclo, o lo que antes llamábamos primaria, entre el primer y el sexto grado, 18%. En cuanto a la educación escolar básica entre el séptimo y el noveno grado, lo que antes llamábamos secundaria básica, el 13% de la población se encuentra en este grupo, mientras que el 5% tiene educación superior no universitaria en el mes de mayo del 2021. Estos son en niveles educativos culminados y el 9% no tiene ninguno de estos niveles culminados. En cuanto a los principales resultados de la encuesta, vemos que el índice de confianza al consumidor se ubica en 44.3, levemente superior al presentado tanto en abril del 2021 como en mayo del 2021, que fue de 42.6% aproximadamente. Recordemos que este índice es el promedio de los dos subíndices del que habíamos hablado, tanto el de situación como el de expectativa. En cuanto al de situación, el mismo es de 25.5 en el mes de mayo del 2021, levemente superior al 25.6 presentado en abril y superior al presentado en mayo del 2020, que fue de 23. Aquí tenemos que tener en cuenta que estos dos subíndices, tanto el de situación como el de expectativa, se encuentran afectados por los niveles de actividad económica. Y como sabemos, la actividad económica tuvo un dinamismo moderado durante el primer trimestre del año, que venían observando mejoras, pero que fue frenado su desempeño debido al empeoramiento de la emergencia sanitaria, lo que llevó a nuevas medidas restrictivas. Pero, por el otro lado, tenemos el índice de expectativas, que fue de 63.2, muy superior al 62 que presentó en mayo del año pasado y 59 en abril del presente año. Esto debido a que las expectativas hacia el futuro, recordemos que para construir este índice utilizábamos las respuestas 2, 4 y 6, como creen que será su situación económica dentro de un año, y las expectativas hacia el futuro siempre son mejores, sobre todo teniendo en cuenta el avance alcanzado en la aplicación de las vacunas, el retorno de la reanudación de las actividades que permitirían un mayor dinamismo en la economía. Estos subíndices están otra vez formados por diferentes subíndices, tanto personal, del hogar y del país. Vemos que el índice de situación económica se encuentra en la zona de contracción, si recuerdan era de 25.5, y el que mejor desempeño tuvo en el mes de mayo fue el del hogar, alcanzando 37.1, seguido por el índice personal, índice de situación personal, de 31.6 y finalmente por el índice de situación del país, que fue de 7.6. Aquí es de destacar que tanto los índices de situación del personal y del hogar tuvieron variaciones positivas con respecto a abril del presente año y a mayo del año anterior, mientras que el del país tuvo una variación negativa tanto en relación al mes anterior como al año anterior.
En cuanto al índice de expectativas, que como dijimos, se encuentran en la zona de expansión, si recuerdan fue de 63.2, también tienen un comportamiento parecido al de situación. El que mejor desempeño tiene es el índice del hogar, ubicándose en 71.9, seguido por el de personal de 67.3 y finalmente por el de país, que fue de 50.5. Es destacar que los dos índices, tanto personal como el del hogar, tuvieron variaciones positivas tanto mensuales como interanuales, y que el índice del país, si bien todavía presenta un valor inferior que hace un año, tiene una variación positiva con respecto al mes anterior, ubicándose en la zona de expansión en el mes de mayo. En cuanto a las preguntas utilizadas para cada uno de estos índices, tenemos en la primera: ¿cree usted que si su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos que la mayor parte de la población encuestada contesta que está peor en un 47.8%, seguido por un 41.3% que opina que está igual y finalmente un 11% opina que está mejor. En cuanto a esta misma pregunta, pero hacia el futuro, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Vemos que el 50% de la población encuestada responde que mejorará, mientras que el 34.5% responde que seguirá igual y el 15.5% que empeorará. Estas mismas preguntas desde el punto de vista del hogar: ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos que la mayor parte de la población encuestada opina que está igual, 51.3%, seguido por un 37.3% que opina que está peor y un 11.5% que opina que está mejor. En cuanto a si cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año, vemos que el 55% de los encuestados opinan que mejorará, el 33.8% que seguirá igual, y mientras que el 11.3% opina que empeorará. En cuanto a los índices del país, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos que la mayor parte de la población encuestada opina que está mejor, específicamente en mayo del 2021, el 86.5%, seguido por un 11.8% que opina que está igual y un 1.8% que opina que está mejor. En cuanto a la pregunta, ¿cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Vemos que el 34.3% de los encuestados opina que mejorará, mientras que el 33.3% opina que empeorará y un 32.5% opina que seguirá igual. Este es el indicador que habíamos dicho que entra en la zona de expansión. En cuanto a las dos preguntas adicionales, tenemos: actualmente, ¿tiene usted una posibilidad de ahorrar? Vemos que el mismo disminuye con respecto a abril del 2021, que fue de 18.3 a 17 en mayo del 2021, pero se incrementa de manera importante con respecto a mayo del 2020. Y en la última pregunta, ¿cree usted que es momento de realizar compras tales como electrodomésticos, casas, autos y motos? Vemos que los mismos mantienen todavía porcentajes muy bajos y que se incrementan de alrededor del 2% en mayo del 2020 a un porcentaje de 6% aproximadamente en mayo del 2021. Específicamente, electrodomésticos y casas mantienen un mismo nivel, en el caso de electrodomésticos 7.3% y en el caso de las casas 5.8%. En el caso de los autos, presentan un leve incremento, de autos y motos presentan un leve incremento con respecto al mes anterior, ubicándose en 5.8% frente al 5.3% presentado en el mes anterior. Este
presentamos una comparación del índice de confianza del consumidor de algunos países vecinos y vemos que los mismos presentan un comportamiento muy parecido al de Paraguay y todos se encuentran en la zona de contracción. El que mejor ubicación tiene es el de Uruguay, que en abril del 2021 fue de 48.1, seguido por Paraguay 42.6. Luego Argentina 35.4 y finalmente Chile 24.9. En cuanto a los principales resultados encontrados en la encuesta, tenemos que el índice de expectativas muestra un incremento en el mes de mayo del 2021 con respecto al mes anterior y a mayo del 2020, manteniéndose en la zona de expansión. El mejor desempeño dentro de este subíndice corresponde al de expectativas del hogar. Por su parte, el índice de situación económica, ISE, que refleja la situación actual de los consumidores, se mantiene en la zona de contracción, mostrando una disminución marginal con respecto al mes de abril del 2021, pero por encima del mes de mayo 2020. Así, en el mes de mayo del 2021, la confianza al consumidor es medida por el ICC, que es un promedio simple entre el índice de situación y el índice de expectativas, registró un incremento respecto al mes precedente y a mayo del 2020, aunque permanece en la zona de contracción. Desagregado por sus componentes, el índice de situación económica personal y el del hogar tuvieron variaciones positivas en mayo del 2021 con respecto al mes anterior y en mayo del 2020, mientras que el índice de situación del país registró una disminución comparado con estos mismos periodos. Por su parte, el índice de expectativas personal y del hogar se incrementaron en el mes de mayo del 2021 en comparación a abril del 2021 y a mayo del 2020. A su vez, el índice de expectativas del país exhibió una disminución con relación al mes de mayo 2020 y un incremento con respecto a abril del 2021, situándose en la zona de expansión. Muchas gracias.